somos analistas políticos, pero sí partiendo de lo lógico. ¿Tú cómo ves el ambiente electoral? Porque mira, estamos en pandemia, es como si estuviéramos en una guerra, no hay propuestas y encima la gente no cree en nadie de los que están postulando. ¿Cómo ves tú este panorama con estas tres cosas que parecen otra pandemia? Bueno, considero que no ha habido ningún grupo todavía que haya logrado de alguna manera encandilar a un sector importante de la población y las adhesiones tampoco parecen ser muy militantes ni muy entusiastas. Parece que fueran por Ujú. default, es decir, votaré quizás por el que me parezca menos malo de todos, dentro de los que han decidido por quién votar. Creo que es importante rescatar una cifra fundamental que se expone, me parece que en Ipsos, también en CIT, que es que alrededor del 22 al 25% no tiene idea de por quién Ujú. votar y alrededor de ese mismo porcentaje simplemente va a votar viciado. Estamos hablando de Sí, pues. casi el 50% de la población que está prácticamente fuera de los esquemas de los llamados Ujú. candidatos ahora favoritos, lo cual es un Don término nadie va bastante ganando. relativo, Sí. es muy relativo, va ganando en todo caso la apatía generalizada en el proceso. Y Ujú. los aparentes favoritos también van a tener profundos problemas, creo, en una inviabilidad política en el mediano plazo del Partido Morado. Me parece que la gestión de la pandemia está siendo muy mala, prácticamente un gobierno que no existe. Y eso, quiera o no quiera, el candidato Guzmán va a terminar Ujú. impactando sobre sus posibilidades electorales, lo cual se suma además a la línea de voceros que él está mostrando, sin duda bastante endeble y sin mucha idea del Estado ni de lo que hay que hacer. Y también me parece que va quedando claro, yo digamos, tengo mi perspectiva, es socialdemócrata, democrática social, pero me doy cuenta, por ejemplo, que hay una candidata, justamente has analizado algunos de sus componentes de Juntos por el Perú, pero hay una cuestión curiosa, porque algunos otros hablan abiertamente respecto a las bondades, o no en la campaña, pero sí en otros momentos de su ejecutoria pública, de lo importante que fue el proceso revolucionario de Cuba, del respeto al comandante Chávez, Sí. hay por lo menos cuatro o cinco de sus candidatos, e incluso el número uno que fue consultado, me parece, por el Comercio en una entrevista, también habló positivamente del régimen o del proceso chavista. Algunos de sus Ujú. candidatos han dicho también que no, en Venezuela no hay una dictadura. Es decir, hay una falta de compatibilidad con la realidad muy grande, lo cual los aleja de sectores medios racionales. Y evidentemente, al no ser una campaña en la que hay tampoco desplazamiento territorial, y al no colocar sobre la mesa la agenda social del país, están alejados también de los sectores, digamos, mayoritarios, populares. Yo me imagino la gran encrucijada que debe tener el Perú popular provinciano, porque no debes tener ni idea en este momento por quién votar, ¿no? Y eso Sí, es muy pues. terrible. Esto aún, lamentablemente, a un escenario que quiere, me parece, el gobierno, que es el escenario en el cual los candidatos no estén descartando o no les sean reactivos a la idea de la suspensión de las elecciones. Como ninguno ¿Tú crees despega, todo que el mundo dice mejor tener más tiempo, ¿no? Y lamentablemente eso al final no se están dando cuenta trabajando para los intereses del Partido Morado, porque quien está peor hoy día es justamente el Partido Morado, que no pasaría una segunda vuelta de ninguna manera. La suspensión le conviene fundamentalmente al gobierno y a su ajá, candidato. Yo creo que partidos que no son Julio Guzmán, no son el Partido Morado, no deberían estar de acuerdo en una suspensión de elecciones, un aplazamiento de elecciones por un mes o un mes y medio, como ha pedido Vizcarra, y y como incluso ya Acuña ha desplazado, sería una sí, cosa también? evaluar, que muy probablemente sea conveniente. Por eso te digo, van generando ya el contexto por el cual estos candidatos, que no están creciendo ahora en las encuestas, creen que con un poco más de tiempo, y algunos con algo de plata, como Acuña, o con bastante dinero, creen que pueden revertir esta situación. Pero en ¿Y realidad tú yo creo que crees, lo único que van a... sí, No, adelante. Enrique, tú crees, Enrique, porque como lo que tú estás planteando es el escenario dramático como para que se postergue las elecciones, ¿no? Este, porque alguien me dice, no, se postergaría, es que no hay vacuna, no, no, lo que estamos hablando ahorita tú y yo es el escenario exacto para decir cualquier texto, ¿no? Se postergan las elecciones. ¿Tú crees que ya se ha allanado esto? Porque Yo para creo que el pensar en camino, esto que puede ser descabellado, tiene que ser ya ahorita. yo creo que el camino está serillanado. La Ujú. gente del Jurado Nacional de Elecciones ha hecho un comentario de relativa complacencia.
Eh, Mm, Vizcarra lo ha pedido abiertamente y creo que el aliado principal del gobierno del entonces presidente Vizcarra en el Parlamento era nada menos que el Partido Morado. Por lo tanto, no sería muy raro que hoy día un aliado del Partido Morado fuera del poder pueda ser Vizcarra. Y en complacencia o en coordinación, este haya podido pedir sin duda un aplazamiento de las elecciones, que me parece algo claro. Me parece que algún candidato al Parlamento de otro partido incluso ha pedido una cuarentena urgente. Por lo tanto, si entras en sí. cuarentena a inicios de febrero, la campaña se desnaturaliza aún más. Creo que eso abonaría aún más todavía a la tesis de la postergación de elecciones. Se habla en el escenario estrictamente político. Desde los Ujú, sanitarios, sin duda, una cuarentena total creo que no serviría de mucho porque la cuarentena cavernícola a la que nos sometieron al inicio de la pandemia hace casi un año, creo que no sirvió para absolutamente nada, no se disminuyeron los contagios, no se equipó a la primera línea, ni la policía, ni el personal ujú. sanitario de implementos de bioseguridad, no se compran las pruebas moleculares. Yo no creo que lamentablemente la solución pase por un nuevo cierre de la economía tan brutal como el que tuvimos el año pasado. Creo que eso solamente abonaría a un incremento de la informalidad, a que se siga disparando el desempleo. El INEI ha calculado, y tú Ujú. debes saber, en alrededor ya de casi 7 millones de peruanos que han perdido el trabajo. Sí, Por lo tanto, en vez de pensar, lamentablemente, en medidas que solamente agudizarían esa crisis económica y que no ayudarían en lo sanitario, pensemos cómo podemos, tomando evidentemente las medidas necesarias, seguir reactivando la economía. Y yo no veo que nadie hable, lamentablemente en esta campaña, no sé cuál será tu impresión, pero lamentablemente en esta campaña yo no veo a nadie que hable de la agenda social del empleo en el país, de cómo va a producir sí, 5 millones o 4 millones de empleos en los próximos 60 meses, que es el tema claro, de claro. fondo. Sí, lo hemos siempre, constantemente lo decimos, ¿no? No vemos a nadie que diga, peruanos, esta debería ser la ruta para recuperar el Perú acá el año 2025 y está bien el 2030 porque la recuperación económica va a demorar. Tampoco nadie dice qué vamos a priorizar en la próxima temporada. La salud, el agua, nadie habla de esas cosas. Es como que cada quien estuviera viviendo otra realidad. Pero bueno, sin embargo, confiamos en que hay elecciones el 11 de abril. ¿Qué debería o Mira, qué actitud debería creo tomar los que no es... Sí, dime. ¿Qué actitud no, deberíamos tomar? para apuntar nada más un poco a lo que tú decías, yo creo que las elecciones tienen que realizarse sin duda el 11 de abril. Y si tienen que ser en más de un día, pues lo hacemos en más de un día. O no podemos Claro, implementar elecciones no que empiecen a las 8 de la mañana, sino que empiecen a las 6 de la mañana, no que terminen a las 4 de la tarde, sino que terminen a las 8 de la noche. No solamente que sea el domingo 11 de abril, sino que sea el viernes 8 y el sábado 9 de abril. 3 días para evitar aglomeraciones. No podemos hacer eso. Tenemos que ganar un mes y medio más, o mejor dicho, perder un mes y medio más en una estrategia que es nadie una sabe a maña, qué sería apunta. una maña, ¿no? Yo Ujú. creo que es Sería en una todo caso maña, una pero maña. lamentablemente creo que esto se orientaría a una cuestión aún peor y aún mayor, que sería ya la modificación del periodo constitucional. Es decir, no podemos hacer elecciones, el tema se dispara, la pandemia está peor que nunca, las vacunas han tenido un problema, no han llegado, solo ha llegado un primer lote y ese primer lote solamente está destinado para los médicos y para los policías, por lo tanto el ciudadano común no va a tener acceso. Entonces, ¿saben qué? Mejor esperemos que el 70% de la población esté vacunada y así pues terminas tirando las elecciones para septiembre y aplazando el relevo democrático un año, lo cual sería, yo te Mira, digo, prácticamente un atropello a la democracia, casi un golpe de Estado. Vizcarra, Esto sí, Vizcarra, esto sí, ajá, esto sí, Vizcarra ha este planteado, escenario, dime, dime. no, Vizcarra ha planteado que sea el 21 de junio, sé que no estoy mal con la fecha, postergarla 23 de mayo, para ese día. Oh, perdón, no, 23 de 23 mayo, sí, 23 de mayo. de mayo. Estás hablando de un mes y 12 días. Eh, yo no sé bajo qué cálculos él está. Es muy curioso, porque ¿cómo él puede saber Sí, de que las cifras de contagios para el 23 de mayo han bajado? Este señor es un mentiroso, totalmente. Es decir, él no puede estar seguro de una proyección de acá todavía 3 meses, cuando el día de hoy ya tenemos todo el sistema de ujú, salud colapsado. Esto va a ser muy complicado este tema. Lamentablemente vamos a tener que sí. convivir en este contexto de no de cuasi, sino de desgracia. Y yo creo que Bueno, acá tenemos los peruanos que reaccionar de una manera de la sociedad civil. ¿Hay una desgracia presente? Sí. ¿Esta desgracia se aminoraría si postergamos las elecciones? Yo creo que no. Necesitamos como país
que cambie el equipo directivo del Perú, es decir, cambien los ministros, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, para que otra gestión diferente, la que fuese, entre, intente solucionar y enrumbar el barco en el tema económico, en el tema de seguridad, en el tema sanitario, en lo principal, en el tema del empleo fundamentalmente. Nosotros creo que no debemos permitir que el Partido Morado siga destruyendo el Perú más allá del 28 de julio, que es el Ahora, objetivo cuando tú que sugieres un cambio de equipo, ¿te refieres al actual gabinete ministerial? me refiero a que debemos ir a elecciones para que un Ah, partido distinto, que no sea el Partido Morado después del 28 de julio, tome las riendas del país y cambie la política sanitaria, la política económica, la política de seguridad ujú. ciudadana, Bien, etcétera. Enrique, No, Enrique, yo ya. no tengo Entonces, nada. en ese, sí. No tienes nada contra quién me dices, te estoy cortando, discúlpame. Yo no tengo ningún, yo soy un hombre que cree en el enfoque integracionista y de fraternidad con todos los pueblos de América Latina, pero creo que el control que han ejercido sobre las fronteras, esta administración y la de Vizcarra, ha sido bastante deplorable, ¿no? Me parece que debimos haber propuesto como país, en general, un enfoque continental para el problema de la migración, como se hace, por ejemplo, en Europa, pues, como se intenta debatir en Europa. No ha habido eso y lo peor es que no hemos controlado la frontera adecuadamente. Creo que es un Ujú. tema que hay que Bien, tenerlo también en la Enrique, agenda. Nadie habla. Enrique, y en el plan de las ofertas, supongamos, bueno, nos vamos a, a elecciones, no hay ningún cambio. Queda muy poco tiempo igual para poder plantear cuáles, y ya lo has advertido en la agenda social, cuáles deben ser los temas prioritarios que deben de plantearse para por lo menos conversar y hacer una demanda de debate, porque no va a haber espacio para debate, encima no hay la posibilidad de juntarse físicamente, ¿no? ¿Cuáles son los temas Mira, tú que crees deben estar sobre la una, mesa? es una entrada a la que tú haces muy interesante. Usualmente no, el diálogo político que se sostiene no llega a estos niveles, digamos, de propuesta. Creo que es muy positivo y ojalá que sea tomado en la campaña. Yo creo que son tres fundamentalmente. El primero tiene que ver con el enfoque de lo macroeconómico, es decir, qué vamos a hacer Ujú. con los grandes sectores, con la agroindustria, que por ejemplo ahora ha tenido un relativo problema respecto a la ley que la ha protegido, la ha impulsado, que evidentemente necesitaba una actualización y orientarse hacia términos de justicia social, que evidentemente ya había quedado desfasada. Pero ¿cómo vamos a hacer respecto a este punto? Porque sin duda lo que no se puede negar, más allá de que tampoco bien los injustos abusos que se han dado en términos salariales, tampoco se puede negar que la industria ha sido uno de los motores del país. ¿Qué va a hacer la próxima administración para mantener justamente la industria como uno de los ejes fundamentales de la economía peruana? ¿Qué va a hacer la próxima administración en el tema de las grandes inversiones mineras, por ejemplo? ¿Qué va a hacer la próxima administración respecto a los megaproyectos de infraestructura? ¿Cuál van a ser sus 5 megaobras que van a plantearle al país? Creo que ese es un primer Ujú. esquema, el esquema, digamos, económico grande. El segundo esquema tiene que ser uno de defensa del ciudadano en algunos puntos claves y fundamentales. Hay un abuso sistemático en el país de determinada posición de dominio de algunos oligopolios y monopolios en el Perú, que es ya innegable. Yo creo en el libre mercado, evidentemente, como creo en el libre mercado y en la competencia, me doy cuenta que hay algunos esquemas cerrados que están afectando directamente a los consumidores y a los Sí, ciudadanos. No es posible que determinados medicamentos cuesten aquí una cantidad que excede en 5 o 10 veces más lo que puedes tú encontrarlo en el término internacional. Es realmente un escándalo, un abuso en un contexto además de un tema sanitario muy grave. claro. Creo que es un punto fundamental. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para combatir los oligopolios, los monopolios alrededor del tema farmacéutico, alrededor del tema del combustible? ¿Por qué el precio del barril en términos internacional llega a costar cero? Es decir, llega a costar prácticamente nada, incluso se puso negativo, y acá el precio del combustible tuvo una reducción de apenas 0,2%, 0,02% incluso. Es decir, ¿por qué nunca baja el combustible en el Tremendo. Perú? Es un tema creo que también que nadie está tocando. ¿Por qué Sí, aquí en el Perú es un tabú? ¿Por qué en el Perú es un tabú hablar del abuso del crédito financiero? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos abrir un debate realmente técnico, evidentemente sosegado? No, yo no estoy en la posición de Urresti o de algunos otros populistas que vociferan, pero se basan en un problema real. Existe abuso financiero, el crédito financiero en el claro. Perú, existe. ¿Cómo lo vamos a resolver? Es otra cosa diferente. Hay algunos, pues, son un poco tontuelos, ¿no? Y creen que un dolor de cabeza se cura decapitando a una persona. Yo no creo eso.
Pero que existe el problema, existe el problema. ¿Qué piensan los candidatos sobre ese claro. asunto? Un asunto fundamental, es decir, el abuso en este tema del consumidor. Y el tercer eje que creo importante que los candidatos toquen es lo que va a estructurar fundamentalmente el futuro de la patria. ¿Cómo hacemos? Mira, hay un debate sobre Sí. eso, pero se dice que alrededor de 6,7 millones de empleos se han perdido en el Perú. Es un cálculo aproximado. Creo que formales estábamos hablando de 3 millones aproximadamente. Pero se dice que el impacto total es de casi 7, 6,7. Es una barbaridad, es una desgracia, es una catástrofe lo que ha pasado en Sí, el Perú. es una ¿Cómo catástrofe, ¿cierto? vamos a hacer para recuperar cuando menos de esos 6, y algo? Vamos a recuperar siquiera 4 millones de empleo o 5 millones de puestos de trabajo en los últimos 60 meses. ¿Cómo vamos a hacer? Nadie está hablando de eso y eso se basa, lógicamente, en lo que algunos hemos denominado agenda social. ¿Cuál es la agenda social Claro. del agro en el país? De la pequeña agricultura, que es Ajá. fundamental. Estamos hablando de 7 millones de peruanos, pequeños productores del campo. ¿Cómo potenciamos más? Estamos hablando de la formalización, por ejemplo, minera. No sé si tú conoces el tema, pero estamos hablando de 500.000 personas, 500.000 unidades productoras Ajá. alrededor del tema minero. Y algunos calculan, y mira lo que te voy a decir, algunos calculan que la pequeña producción minera informal y lamentablemente ilegal, la cual se hay que erradicar, está 50-50 con la gran minería. ¿Te imaginas la Ah, mira, cantidad este dato no lo teníamos, pero podría ser. Acá no es nosotros hemos planteado que, sí, que se creó un comando de guerra contra el COVID, que debe haber un portafolio de trabajos y hemos planteado que hay por lo menos 2 o 3 mineros que están ya, Tía María está listo. En los 2 primeros años se van a invertir, en el primer año 1.300 millones de soles, y le va a dar trabajo a 6.000 personas y en cadena a otras 6.000. Allí ya podríamos estar arreglando algo. Pero igual que tú planteas o pones en la mesa, no vemos eso y nos da muchísima pena.